Hoy vamos a hablar del Real Decreto 32/2021 por el cual se aprueba la nueva reforma laboral y bueno, voy a hacer pues un pequeño resumen para todas aquellas personas que a lo mejor no os ha dado tiempo a leer lo que es esta ley, que es un poco densa, y bueno, es hacer una pequeña aproximación. Veréis que he hecho un índice que bueno, está tal cual detallado en la exposición de motivos. Y bueno, lo que vamos a hacer es hablar de la simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporalidad en primer lugar, luego habrá un apartado para la negociación colectiva, luego habrá otro para la subcontratación de las empresas, otro para mecanismos de flexibilidad interna y estabilidad en el empleo y por último cambios en la ley de infracciones y sanciones del orden social y aparte un pequeño inciso de la prórroga del salario mínimo interprofesional que, como sabéis, pues cambió en septiembre. Pues nada, empecemos por la simplificación de contratos y reducción de la tasa de temporalidad. Hablaremos de 3 tipos de contratos, o sea, todo se ha reducido a estos 3 tipos de contratos, que uno es el formativo, otro es el de duración determinada y otro es el fijo discontinuo. El contrato formativo entra en vigor a partir del 31 de marzo del 2022, eso quiere decir que desde la publicación de la ley, que fue con fecha 31 de diciembre, se pueden seguir haciendo los contratos antiguos. Y bueno, también pongo pues que modifica el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces vamos a distinguir 2 tipos de contratos. El primero es el contrato de formación en alternancia, que es el antiguo contrato de aprendizaje y formación, que ahora lo han cambiado de nombre, con algunas variaciones que ahora vamos a pasar a verlas. En primer lugar, pues mira, este tipo de contrato compatibiliza la actividad laboral con la formación profesional, estudios universitarios o catálogo de especialidades formativas del SEPE. Hay un cambio muy significativo, que es que puede ser a tiempo parcial, cosa que el anterior contrato sí que no lo permitía, o sea que bueno, que esto es una cosa pues a valorar en este tipo de contratos. No hay límite de edad, excepto cuando es para la obtención de certificados de profesionalidad 1 y 2 para programas públicos o privados de formación en alternancia o que formen parte del catálogo de especialidades formativas del SEPE. En estos casos la edad sería hasta 30 años. Entonces la duración también varía respecto al anterior contrato. Ahora es un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años y admite una sola prórroga sin superar lo que es la duración máxima. El plan formativo pues tiene que tener el contenido de la formación, los calendarios también de formación que se tienen que realizar y las actividades y los requisitos de las tutorías. Es una cosa, a ver, es muy brevemente resumido, Entonces, lo que es el tiempo de trabajo efectivo, como todos sabéis, este tipo de contrato formativo siempre va con una formación teórica. Entonces, el primer año de contrato, el tiempo de trabajo efectivo no puede ser superior al 65% y el segundo año no puede ser superior al 85%. Este tipo de contrato no se puede nunca realizar si desempeña el mismo puesto de trabajo en la empresa durante más de 3 meses. Tampoco permite hacer horas extras, salvo las típicas por fuerza mayor, y tampoco se puede hacer turnos ni trabajos nocturnos. Tampoco, este también es un cambio importante, que no puede haber periodo de prueba en este tipo de contrato. Y luego lo que es la retribución, pues según el convenio colectivo o en su defecto, pues no puede ser nunca inferior al 60% del grupo profesional o del nivel retributivo durante el primer año, el que viene establecido en el convenio colectivo, y tampoco puede ser inferior al 75% del grupo profesional o nivel retributivo el segundo año. Y siempre el salario es en proporción al trabajo efectivo. Eso quiere decir que si el trabajo efectivo es un 65%, pues entonces el salario tendría que ser en este aspecto pues en proporción. Y por último, nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Eso como en todos los contratos. Respecto a la cotización, tenéis que saber que desde que entró en vigor la ley, que es el 31 de diciembre, hasta el 30 de marzo, se cotizará igual que el antiguo de formación y aprendizaje. Entonces será a partir del 31 de marzo del 2022 que habrá un nuevo régimen que también será aplicable pues, para estos antiguos de formación que queden residuales. Y bueno, también dicen que se elaborará un reglamento para proteger a los menores de 18 en trabajos tóxicos, insalubres, penosos, etc. Después, en segundo lugar, está el contrato para la obtención de la práctica profesional, que este es el antiguo contrato de prácticas. Veréis lo que cambia.
Bueno, este tipo de contrato es para una actividad laboral que se desarrolle con el fin de adquirir una práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Y bueno, los requisitos son también un poco como el contrato anterior de prácticas: posesión del título universitario, grado medio o superior, especialista, máster o certificado de FP o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas. Este contrato se puede hacer dentro de los 3 años o 5 en caso de personas con discapacidad siguientes a la terminación de los estudios. Y luego también hay que incidir en que no se pueden hacer este tipo de contrato en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a 3 meses, excepto si se trata de prácticas curriculares, que son las necesarias para acabar la carrera. La duración sí que ha cambiado respecto al antiguo de prácticas, porque antes pues, se podía hasta 2 años y ahora es mínimo 6 meses y máximo 1 año. Admite una prórroga sin superar sobre todo la duración máxima. Este contrato pues, no puede hacerse en la misma o distinta empresa por un tiempo superior a los máximos previstos, y tampoco en la misma empresa aunque la titulación sea diferente. El periodo de prueba es de 1 mes, salvo que el convenio colectivo establezca otra duración, y tampoco podrán hacer horas extras, salvo fuerza mayor, igual que el anterior contrato. Y luego pues la retribución será según lo que establezca el convenio colectivo, o si no, pues en su defecto será la que venga determinada en el grupo profesional o nivel retributivo, y nunca puede ser inferior al anterior contrato que hemos comentado de formación en alternancia, y tampoco, por supuesto, nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Existen unas características para estos dos contratos formativos que son comunes, que serían, bueno, esta sí que sería parecida, bueno, digamos, esta sí que sería similar a los anteriores contratos formativos, ¿no? Que es en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guardia, con fines de adopción, acogimiento, riesgo de embarazo, lactancia, violencia de género, pues que interrumpen siempre la duración del contrato. Esto significa que si un trabajador o trabajadora, por ejemplo, causa baja de incapacidad temporal durante 1 mes, pues este contrato se alargará 1 mes. ¿Qué ocurre cuando se hace en fraude de ley? Pues que realmente se convertiría en un contrato indefinido ordinario. Otra característica para este tipo de contratos es que las empresas en ERTE pueden concertarlos si no sustituyen en tareas realizadas por las personas afectadas por estas medidas. Eso es muy importante. Tampoco puede haber un periodo nuevo de prueba en caso de continuar en la empresa, porque supuestamente con el anterior contrato pues ya está aprobado, y evidentemente la duración se computa siempre a efectos de antigüedad. O sea, cuando tú llevas 1 año de contrato de prácticas y lo conviertes en indefinido al trabajador, pues este año se computaría como antigüedad. Luego esto también existía en el anterior contrato de prácticas, que se podrá solicitar al SEPE un informe sobre la contratación de esta modalidad, porque tened en cuenta de que si este contrato ha sido utilizado durante 6 meses, por ejemplo, en otra empresa, en la nueva empresa nuestra, pues solo podría utilizarse 6 meses más. Y este informe habría que guardárselo muy bien porque tiene un valor liberatorio. Y luego, bueno, se establecen bonificaciones, una es del 50% en caso de personas con discapacidad, y luego pues también tiene un régimen transitorio, que es que se podrán seguir realizando contratos antiguos, los antiguos de prácticas y de formación, hasta el 30 de marzo del 2022, y serán vigentes hasta su duración máxima. Se quiere decir que si tú, antes de la ley, por ejemplo, pongamos que el 30 de noviembre tú tenías un contrato de prácticas, por ejemplo, pues expirará a los 2 años si el contrato de prácticas era de 2 años con la anterior ley. Y luego también pues, se ha hablado de que en el futuro pues, se hará el estatuto del becario, que el gobierno pues eso convocará a los agentes sociales, es decir, sindicatos y empresarios, en un plazo de 6 meses pues, para establecer unas bases e intentar negociar lo que es el estatuto del becario. Hablemos ahora del contrato de duración determinada. Este tipo de contrato pues, entra en vigor el 31 de marzo del 2022 y modifica completamente el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. El cambio más importante de todos es que el contrato por obra o servicio determinado desaparece. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque claro, era un contrato bastante utilizado
en las empresas, pero también era muy mal utilizado en el sentido de que este tipo de contrato pues causaba mucha temporalidad en las empresas, porque quizá era más adecuado pues hacer otros, como por ejemplo los fijos discontinuos, y entonces bueno, lo que han hecho ha sido pues suprimirlo, dando por eso un periodo transitorio. Pero bueno, hablemos primero del contrato de circunstancias de la producción. Digamos que hay como dos tipos de contratos por circunstancias de la producción, y hablaremos del primero, que es el típico de 6 meses ampliable a 1 año por convenio para... Y ahora es cuando tenemos que intentar ver para qué sirve este contrato. Es para un incremento ocasional e imprevisible y oscilaciones que, aunque sean actividad propia de la empresa, generan un desajuste temporal entre empleo estable y el que se requiere siempre que no responda a un supuesto de fijo discontinuo. Eso quiere decir que si hay un incremento, por ejemplo, oye, mira, que tenemos unas vacaciones, tenemos que hacer, y aparte está expresamente tipificada en lo que es el periodo de vacaciones, pues se podría utilizar este tipo de contrato. Por ejemplo, oye, mira, que tengo a media plantilla de vacaciones, pues se podrían utilizar contratos de duración determinada, ¿vale?, para sustituir por vacaciones a los trabajadores. Podría ser uno de los supuestos en poder utilizar este contrato, y aparte podrá ser prorrogable por una única vez. Luego hay como otro subtipo de contrato, que es el de 90 días en el año natural, y este sí que es un poco que genera un poco de dudas, porque bueno, dice que es para atender situaciones ocasionales previsibles de duración reducida y delimitada. Aquí podría ser, por ejemplo, los típicos camareros de fin de semana, pues que se necesitan varios pues para un banquete, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, es un contrato de 90 días que se supone que son para toda la empresa en el año natural. Eso quiere decir que si tienes una plantilla a lo mejor de 50 trabajadores haciendo estos contratos, pues en un día ya te lo has consumido todo, por así decirlo. Y estos días tienen que ser alternos y no podrán ser utilizados de forma continuada. Evidentemente no es causa de este contrato pues los trabajos de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que sean la actividad habitual en la empresa. Esto ya lo miraremos un poco más adelante. Y por último vamos a hablar del contrato de sustitución, que viene a ser como el antiguo de interinidad. Entonces, bueno, este tipo de contrato es para sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, y una novedad importante que viene en este contrato es que puedes contratar a una persona sustituta máximo 15 días antes de la ausencia del sustituido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hay un trabajador que se va de permiso por maternidad, por ejemplo, pues tú puedes contratar al sustituto 15 días antes pues para que se pongan al día y le traspase lo que es su trabajo. Entonces, este contrato también se puede hacer para complementar la jornada reducida por las causas legalmente establecidas o las que se detallan en el convenio colectivo. Y luego, pues esto también estaba en el anterior de interinidad, que es para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo, y tiene una duración máxima de 3 meses o incluso puede llegar a ser inferior si así se establece en el convenio colectivo. Y bueno, lo que son las bonificaciones de la sustitución, este Real Decreto no las deroga expresamente, pero claro, las bonificaciones se establecen por interinidad. Yo me imagino que ya regularán de que la interinidad y la sustitución realmente es lo mismo. Y estas bonificaciones, por ejemplo, que tenían el contrato de maternidad, paternidad, etcétera, estas del 100% tanto para el sustituido como para el sustituto, pues yo espero que se mantengan vigentes en este sentido. También es importante hablar de, bueno, en qué casos este tipo de contratos de duración determinada se convierten en fijos. El primero, pues eso, es cuando el contrato está realizado sin causa, que sería pues en fraude de ley. Por ejemplo, un contrato en el que te inventas la causa o porque realmente no existe, o incluso si no lo das de alta al trabajador en la seguridad social, pues claro, sería un contrato fijo de pleno derecho. Y luego también la famosa concatenación de contratos temporales, ¿no?, que son personas que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción, sean directamente o a través de su puesta a disposición con ETTs, pues también en este caso pues se convertirían en indefinidos.
y esto pues será de aplicación pues también cuando se produzcan supuestos de sucesión o de subrogación empresarial. Esto es importante porque han acortado los plazos respecto a la anterior ley. Ya existía este supuesto, pero los han acortado. Y luego también otra causa es que se ocupe un puesto de trabajo que ya haya estado ocupado durante más de 18 meses en un periodo de 24 mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de ETT, de puesta a disposición. Luego también es importante ver que va a haber una cotización adicional de 26,57 euros con cada baja, que esto es el resultado de multiplicar por 3 la cuota de contingencias comunes de la base de cotización diaria, ¿vale? Que es 37,53, lo he puesto en 3 rayitas, del grupo 8, que es lo que dice la ley, y esta penalización sería en contratos de menos de 30 días. No se aplicará, de momento, dicen, a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución. No dice aquí nada de los artistas. Recordemos que las penalizaciones de corta duración a los artistas no existían, precisamente porque por la temporalidad que había en esta actividad y por la naturaleza de la prestación, pues resultaba muy gravoso este tipo de penalización. Claro, aquí no los incluye expresamente, entonces habrá que ver un poco qué es lo que determina la seguridad social en caso de este colectivo. Y luego, por último, hablo del régimen transitorio, en el cual pues ya pongo aquí que los contratos eventuales, hora o servicio y fijos de obra que son los de la construcción, que se han formalizado antes de que entrara en vigor la ley, o sea, antes del 31 de diciembre, resultan aplicables hasta su duración máxima. Eso quiere decir que antes de se publicara la ley, si los contratos ya existían, pues el contrato de obra servicio si dura 2 años, pues dura 2 años. El fijo de obra pues sigue con las mismas características que había antes y todo sigue igual. ¿Qué es lo que ocurre si el contrato se suscribe a partir del día 31 de diciembre? Pues aquí sí que siguen existiendo los eventuales y los de obra servicio, se pueden hacer como siempre, pero su duración no puede ser superior a los 6 meses. Esto es importante porque ahora mismo, que hay muchas dudas, ¿no?, sobre qué pasa con los contratos, pues ahora mismo, por ejemplo, un contrato de obra servicio sí que se podría hacer, ¿vale? Se podría hacer hasta el día 30 de marzo del 2022, porque es a partir del 31 de marzo del 2022, ¿vale?, que sí que desaparece el contrato de obra servicio y ya entra en vigor la nueva ley y el nuevo artículo 15 respecto a estos contratos. ¿Qué ocurre cuando hay un encadenamiento de contratos de trabajo? Pues también en la disposición transitoria ya establece que a partir del 31 de marzo, a efectos del cómputo de número de contratos, periodo y plazo para encadenamiento, se toma solo el contrato vigente a 31 de diciembre. Eso quiere decir que para la concatenación nueva de contratos se tomaría solamente el contrato que hay vigente con la fecha de publicación de la ley. Y ahora vamos a hablar del contrato estrella de este Real Decreto Ley. Por lo menos todo apunta a que lo que se quiere hacer es reducir la temporalidad pues a base de este tipo de contrato, que es el fijo discontinuo. Pues como bien sabéis ya existía anteriormente, pero viene también con algunos cambios respecto a la modalidad anterior. Entonces, entra en vigor, pues como el resto de contratos, el día 31 de marzo del 2022 y modifica el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, la importante novedad que tiene es que se podrá celebrar, ya sabíamos todos pues que era para la realización de trabajos de naturaleza estacional, vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente, pues tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. O sea, es muy importante el matiz de ciertos. Antiguamente existían los contratos fijos discontinuos y luego lo que eran los fijos periódicos. Los fijos periódicos se regían por las normas del contrato a tiempo parcial y se repetían siempre en fechas ciertas. Pues ahora lo que es el fijo discontinuo, pues lo han unido todo para hacer y simplificarlo de una manera pues que lo vamos a agradecer mucho en este sentido, porque hacer un contrato fijo periódico era muy complicado, primero porque tenía que ser siempre fechas ciertas y segundo el poner la actividad e inactividad en la seguridad social, con la consecuencia de que a veces el SEPE pues no lo detectaba bien, les costaba dar el desempleo a estos trabajadores. Era un poco follón para toda la gente que hacéis gestión laboral en este sentido, pues me entenderéis.
era un poco follón, y ahora pues si es como fijos discontinuos, pues posiblemente lo que nos dejarán es darlos de baja en la seguridad social hasta que empiece la nueva temporada. Entonces esto, bueno, será una simplificación sin duda alguna. Y luego también es importante porque, aparte de que las ETTs podrán utilizar este tipo de contrato, ya que se les quita el de obra o servicio, que era también bastante estrella en este sector, pues también para la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, aún siendo previsibles, pues formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Y tened en cuenta que los periodos de inactividad solo pueden ser los plazos de espera en el que se recolocan a los trabajadores entre subcontrataciones. Eso quiere decir que nunca puede estar en subcontrataciones y subcontratas, el trabajador nunca puede estar inactivo pues más de 3 meses. Pero bueno, esto será regulable según el sector de la actividad, o sea, según el convenio. Se pueden celebrar a tiempo parcial y a tiempo completo, como siempre. Bueno, a tiempo parcial es por convenio. Esto también estaba en la anterior regulación, ¿vale? Que un contrato fijo discontinuo solamente puede ser a tiempo parcial si así lo establece el convenio colectivo, cuando las peculiaridades del sector pues lo justifiquen. Es importante matizar que el derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral. Sí que es verdad que ha habido sentencias en favor de esto, pero ahora ya está establecido en el Real Decreto Ley. Eso quiere decir que el trabajador que tiene una antigüedad de X tendrá que computar a nivel de, por ejemplo, si está cobrando pues un concepto de antigüedad, un plus de vinculación o lo que sea, excepto pues en condiciones que exijan otro tratamiento, en atención a su naturaleza, por ejemplo, la objetividad, proporcionalidad y transparencia. Esto significa, ¿vale? Yo lo que entiendo es que a efectos de despido se calcula según el tiempo de servicios prestados, porque tampoco dice lo contrario. Eso quiere decir que aunque la antigüedad sí que se compute a nivel económico, al final la indemnización por despido es en función del tiempo de servicios. El trabajador ha estado prestando servicios 6 meses al año, pues se computa a la hora de la indemnización por despido pues estos 6 meses, no el año completo. Luego, importante novedad es que tienen derecho a ser informados de las vacantes fijas y ha de ser un colectivo prioritario a efectos de formación durante el periodo en actividad. Eso quiere decir pues que cuando están en actividad pues tienen todo el derecho a ser formados y ser informados de las vacantes que surjan en las empresas. Y aparte hay sanciones en caso de no hacerlo, Y bueno, hay que leer detalladamente lo que es las regulaciones nuevas de los convenios, porque ahí sí que van a establecer la figura del fijo discontinuo adecuada al sector de la actividad de la empresa. Y bueno, y luego lo que también se establece que es que el gobierno regulará pues mejoras por desempleo, para que el acceso a los subsidios sea igual que el resto de trabajadores, etcétera. Por último, hablaremos del contrato indefinido adscrito a la construcción, que sustituía a lo que es el antiguo fijo de obra, que como ya saben, bueno, los que estáis en el sector de la construcción ya sabéis perfectamente lo que es este tipo de contrato, y entra en vigor el 31 de marzo del 2022. Entonces estos serán contratos que bueno, los llamarán indefinidos adscritos a obra, y serán aquellos que tengan por objeto pues tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción. O sea, es un contrato típico del sector de la construcción. Entonces, finalizada la obra, la empresa tiene que ofrecer una propuesta de recolocación al trabajador con un proceso formativo. Entonces, si este trabajador rechaza la oferta o es imposible la recolocación por no existir un puesto adecuado, se extingue el contrato con derecho a el 7% de todos los conceptos salariales de las tablas del convenio de vengados durante toda la vigencia del contrato. O sea que esta indemnización sería parecida, o diría que equivalente a la que tenían en el contrato antiguo de la construcción. Lo que pasa es que en este caso los trabajadores tienen derecho a ser recolocados. Y ahora pasamos a hablar brevemente de la negociación colectiva, que ahí sí que ha habido 2 cambios muy significativos. El primero de todos es la prioridad aplicativa y el segundo pues la famosa ultraactividad, que ahora pasaremos un poco a hablar de ella. Y ahora pasamos a hablar de la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Antiguamente, tras la reforma laboral del 2012, pues se dejó mucho la negociación libre entre empresa y representantes de los trabajadores, y bueno, se podía negociar un convenio con un salario más bajo que el sectorial.
Claro, esto desaparece. A partir de ahora se mantiene lo que es la negociación con el convenio, excepto la materia salarial. Entonces sí que es verdad que hay un régimen transitorio en el cual se aplica a convenios colectivos suscritos y presentados a registros o publicados con anterioridad al 31 de diciembre del 2021, una vez pierden la vigencia expresa y como máximo en un año desde dicha fecha. Entonces, una vez alcanzado el plazo, se deberá adaptar en el periodo de 6 meses. Entonces, ¿qué se podrá regular? Pues lo que se podía regular siempre. O sea, la única salvedad que hay es lo que os he comentado de la materia salarial, que nunca puede estar por debajo al salario base y complementos del convenio sectorial, ya sea provincial, autonómico o estatal. Y aquí, bueno, en la diapositiva pues os dejo un poco lo que se puede regular, que básicamente es la mayor parte de las cosas. Vamos a hablar de la subcontratación de las empresas, que bueno, que ya veréis que es cortito. Respecto a la subcontratación de las empresas, pues se modifica ligeramente el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Se mantiene pues todo más o menos igual, excepto que se incorpora que el convenio de los contratistas y los subcontratistas ha de ser el mismo que el sector de la actividad en la que se desarrolla la contrata o la subcontrata. No importa qué objeto social tenga, qué forma jurídica tenga el contratista o subcontratista, no importa la actividad económica, sino que se ha de regir por el convenio que desarrolla el convenio que tiene la contrata o la subcontrata, salvo que exista otro convenio sectorial que lo establezca. Cuando la empresa contratista o subcontratista pues tenga convenio propio, pues se aplicará este. Y bueno, esto no es aplicable a los centros especiales de empleo. Hablaremos ahora de la flexibilidad interna y estabilidad en el empleo, pues que engloba lo que son los ERTEs y el mecanismo red, que explicaremos un poco de qué se trata. Bueno, lo de los ERTEs es un poco largo, pero intentaré hacerlo conciso. Se modifica el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y bueno, se añaden las causas estrella de los ERTE COVID, por así decirlo, que es la de impedimentos y la de limitaciones que no existían en el antiguo artículo 47. Se priorizan también las medidas de reducción de jornada frente a la suspensión de los contratos. Esto es normal y es lo que se ha hecho también en la situación de la pandemia. Entonces esto lo que han hecho ha sido pues meterlo dentro del Estatuto de los Trabajadores y para así poder hacer una flexibilidad importante en respecto a desafectar y afectar trabajadores en función de las circunstancias. Esto, claro, se ha ido aprobando mediante los reales decretos leyes que han habido durante toda la pandemia, pero no estaba en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces se reducen los plazos para empresas de menos de 50 trabajadores, el plazo de la comisión representativa pues se reduce de 7 a 5 días y el periodo de consultas pues se reduce de 15 a 7. Ya os he dicho que en empresas de menos de 50 trabajadores. La comunicación de la decisión empresarial sobre la reducción o suspensión debe incluir siempre el periodo en el que se llevan a cabo las medidas. Eso pues como siempre. Y si el ERTE es injustificado, pues la empresa deberá pagar los salarios no percibidos y las diferencias de cotización a la seguridad social. Luego también es importante que esto también es una novedad significativa, que durante la vigencia del ERTE se pueden prorrogar, previo periodo de consultas, un máximo de 5 días, comunicando la decisión empresarial a la autoridad laboral en 7 días. Eso quiere decir, antiguamente no existían, solo había prórrogas de ERTEs, digamos las de los ERTEs COVID, ERTEs ETOP COVID, por así decirlo, y bueno, ahora pues esta prórroga se introduce ya dentro de lo que es el texto del Estatuto de los Trabajadores, o sea que es importante, porque entonces ya no se tendrá que ir regulando mediante reales decretos leyes, sobre todo porque los ERTE COVID, por así decirlo, el ERTE ETOP COVID acaba el 28 de febrero. Y luego, por último, que esto también estaba regulado en los reales decretos, leyes que han habido durante toda la pandemia, pues que cuando la empresa ha efectuado mecanismos de regulación de empleo, de ERTEs, pues está prohibido, evidentemente, hacer horas extras, externalizar la actividad y hacer contrataciones nuevas, excepto que el puesto que necesites no pueda ser llevado a cabo por ningún trabajador que está en el ERTE. Pero claro, esto se tendrá que demostrar frente a la inspección de trabajo, porque te pueden pedir una justificación. Habrá exenciones nuevas sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y recaudación conjunta,
que será para los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, los famosos ERTE ETOP, pues tendrán un 20% de exención o exoneración. Y para los ERTEs de fuerza mayor, tanto de impedimento como de limitación, pues un 90%. Estas bonificaciones o exenciones están vinculadas siempre a acciones formativas en sistemas acreditados. Y en caso de incumplimiento, pues se tendrán que devolver de la persona que ha incumplido solamente. Y bueno, este tipo de formación tendrá derecho a un incremento del crédito de formación. Luego, todas estas bonificaciones y exenciones pues están condicionadas siempre a un compromiso de mantenimiento del nivel de empleo durante 6 meses siguientes a la finalización de la vigencia del ERTE. Recordemos que en toda la pandemia lo que es el mantenimiento del nivel de empleo empezaba con la reincorporación de los trabajadores. En este caso no, en este caso tiene que acabar primero el ERTE y en el momento que acabe es cuando computa el compromiso de mantenimiento del nivel de empleo de estos 6 meses y solamente se devuelve la del trabajador incumplido. Aquí la ley pues ha sido un poco más benévola respecto a los reales decretos de la pandemia. Y bueno, y los ERTEs de impedimento y limitación COVID-19 pues se siguen rigiendo por el Real Decreto Ley 18 del 2021, que es el último publicado, hasta el 28 de febrero del 2022. Ya veremos a ver qué va a pasar con estos ERTEs, si los van a prorrogar o no. Ahora hablaré del mecanismo RED. Bueno, esto es un mecanismo que va a entrar en vigor el 31 de marzo del 2022. Pretende ser un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que en un principio activará el Consejo de Ministros, el cual pues permitirá que a las empresas hacer solicitudes de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos. Serán como unos ERTEs, por así decirlo. Entonces habrá dos modalidades, una que será cíclica, que depende un poco de la coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de este tipo de instrumentos de estabilización de empleo, que durará como máximo un año, y las empresas que se acojan a ella pues tendrán derecho a unas exenciones. Entonces, bueno, hay una escala que en la primera ya veis en el gráfico, pues que es un 60% desde la activación hasta el último día del cuarto mes. Luego habrá una exención del 30% los 4 meses siguientes y luego una exención del 20% pues los 4 meses siguientes. Y luego la siguiente modalidad será sectorial y que será en función del sector de la actividad o sectores implicados o afectados. Y que aprecien cambios permanentes que generen necesidades pues, de recualificación y procesos de transición profesional de personas trabajadoras. Entonces, como mucho, puede ser un año más 2 prórrogas de 6 meses, o sea, en total 2 años. Y bueno, habrá también exenciones de un 40%, siempre condicionado a acciones formativas, que si incumple pues tendrá que devolverlo. Y esto también dará derecho a un aumento de crédito para la Fundae. Estas exoneraciones, como ya os he comentado, pues están condicionadas también al mantenimiento de empleo de 6 meses siguientes a la finalización de la vigencia del ERTE, y el incumplimiento pues provoca que se tenga que devolver estas exoneraciones de solo la persona despedida. Recordemos, esto es importante porque durante toda la pandemia hemos sufrido en caso de incumplirlo, que se devolvía las de todo el ERTE. Pues en este caso no, es solo la persona despedida. Esto es muy importante. Y luego también otra cosa muy importante, que durante este mecanismo la protección por desempleo pues será del 70% durante todo el tiempo de aplicación de la medida, sin carencia y sin consumo de la prestación. ¿Y cómo funcionará este mecanismo RED? Pues habrá una reunión del Consejo de Ministros en 15 días desde que se solicita la medida y se analiza el caso. Entonces, una vez activado, pues las empresas podrán solicitar a la autoridad laboral pues las medidas. Entonces, esta solicitud pues se hará pues como en los ERTE-TOP, ¿no? Una comunicación simultánea a los representantes de los trabajadores, habrá un periodo de consultas y en la modalidad sectorial habrá que presentar un plan de recualificación de las personas afectadas. Pero básicamente va a ser pues como un ERTE-TOP, pero tiene que estar previamente aprobado por el Consejo de Ministros. Y bueno, la resolución pues la dictará la autoridad laboral en 7 días desde que finaliza el periodo de consultas, y si no dice nada, pues el silencio se entiende positivo. Y nada, si este tipo de ERTE, por así decirlo, se negocia con acuerdo, pues se autorizará el mecanismo sin problemas. Y si finaliza sin acuerdo, entonces la autoridad laboral estimará o desestimará según lo que considere oportuno.
Esto, a diferencia de los ETOPS, pues tiene que ser aprobado por la autoridad laboral. En los ETOPS, recordad pues que en un principio es lo que resuelva la empresa. Hay acuerdo o no hay acuerdo con los trabajadores, luego ellos ya tendrán derecho a impugnar el ERTE o lo que sea, pero en este caso pues sí que la autoridad laboral tiene potestad pues para resolverlo con acuerdo o sin acuerdo, bueno, desestimando o desestimando. Y ya por último pues hablaré de los cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y lo que es la prórroga del SMI. Respecto a la Ley de Infracciones y Sanciones, que bueno, llamada comúnmente como LISOS, pues va a haber nuevas infracciones por contratación temporal, que estas sean directas de las empresas o incluso a través de las ETT. Una ETT que no realiza correctamente un contrato temporal pues también podrá ser sancionada. Y bueno, también es causa de sanción pues no informar a los fijos discontinuos de cobertura de vacantes. Y bueno, el no hacer el seguimiento correcto de los procedimientos de ERTE, ERE, mecanismo RED, etc. También se sancionará lo que es el incumplimiento de la prohibición de contratación y externalización durante los ERTES. Y luego, claro, importante las nuevas sanciones que van a caer por infracciones graves en relaciones laborales y empleo, DTT y empresas usuarias. Recordemos que estas infracciones van a ser por cada persona afectada. Eso quiere decir, por ejemplo, que esto sí que ha sido muy comentado, es que un contrato hecho en fraude de ley en una empresa se va a sancionar a 10.000, puede llegar a sancionarse hasta 10.000 euros por cada contrato hecho fraudulento. Entonces, claro, es importante pues que los contratos estén muy bien justificados y que estén acordes a la ley para que no haya ningún problema en este aspecto. Y bueno, por último, comentaros que pues, todos estos actos cometidos antes del 31 de diciembre pues serán sancionados por el régimen anterior. Y luego ya por último, la prórroga del salario mínimo interprofesional. Como bien sabéis, pues el último SMI se aprobó en el mes de septiembre, con efectos del día 1 de septiembre, a través del Real Decreto 817 de 2021. Y bueno, lo que dice este Real Decreto Ley es que hasta la aprobación del nuevo Real Decreto, por el que se fija el nuevo SMI para el 2022, pues se prorroga la vigencia del 2021, que ya sabéis que es de 965 euros por 14 pagas. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nada, si os ha gustado el vídeo pues podéis suscribiros, compartirlo, dejar comentarios, cualquier duda que tengáis pues la intentaremos resolver lo antes posible y nada, un saludo a todos.